Alejandra es abogada, profesora de Historia, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes y estudiante del doctorado de la Universidad de Historia, doctorado en Historia en la Universidad Nacional del Centro, y además participó de proyectos de investigación a nivel nacional dirigidos por la doctora Rosana Guber, que ha hecho un montón de trabajos, que es una muy reconocida investigadora del CONICET. Y bueno, Ale se sumó a trabajar al equipo de Rosana, y junto con ella han estado haciendo un montón de investigaciones, específicamente de Malvinas, Ale, en este caso. Sí, porque Rosana es investigadora superior de CONICET y se ha especializado, su especialidad es la antropología social, y se ha especializado en el tema Malvinas. Y bueno, fue profesora mía en algún curso que yo hice en forma virtual en CONICET, y después me ha invitado a participar. Realmente es una persona que le gusta trabajar en forma transdisciplinaria, y bueno, yo fui invitada por el lado de la historia, como han sido otras personas y también otras especialidades, ¿no? En el último trabajo, que pronto va a ver la luz, han trabajado arqueólogos, otros antropólogos sociales, estudiantes del Estado, estudiosos del Estado, especialistas en mando militar, como un trabajo muy amplio para comprender en forma cabal las experiencias de lo que ha sido la única guerra argentina en el siglo XX. ¿Qué te parece si empezamos con esto, como para dar así un puntapié y arrancar? Si querés, ponete auriculares para poder escuchar. Porque este es un video que encontré en YouTube, que no lo hice yo, pero de todas maneras tiene un fragmento de lo que dio inicio a esta guerra. Todos los órdenes de la vida nacional, en unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mirá, y esa plaza repleta de argentinos aplaudiendo lo que era una locura. Vale. Era una locura. Sí, era una locura en el sentido de por ahí de no esperárselo, no una locura en el sentido de que no sabían lo que estaban haciendo. A veces cuando yo escucho fue una locura de Galtieri, por ahí eso quita responsabilidad, ¿no? Entonces por eso fue una locura en el sentido de decir, de no saber dónde te despertaste esa mañana, porque encontrarte y ver por televisión eso fue sumamente disruptivo. Son 44 años de aquel 2 de abril y es poco en términos históricos, y es un montón en la vida de las personas que en aquel momento tenían 20 años prácticamente, los que fueron, la mayor parte de los que fueron a combatir a Malvinas, y hoy ya son hombres de 64, 65 años. Y es un montón también en cuanto a la complejidad de transmitir aquella experiencia histórica. Hace poco conmemoramos los 50 años del golpe, y cuando con otras profes trabajábamos en la escuela, por ahí salimos un poco desilusionados por cómo nos cuesta transmitir, cómo nos cuesta que los pibes tomen conciencia de lo que pasó, que se lo tomen en serio, que le den la dimensión de lo que sucedió. Y bueno, y después vi una excelente nota que salió de Milce Moller, que es una persona que cuando fue detenida tenía 17 años, es una sobreviviente de lo que se conoce como Noche de los Lápices, y salió una nota en Página 12 donde ella decía que hay que volver a contar todo lo mismo, pero no con las mismas palabras, y planteaba estas cuestiones de lo difícil que es hablarle a las nuevas generaciones que no utilizan el mismo vocabulario que nosotros, para los cuales las palabras no significan lo mismo, no dimensionan lo mismo,
Y creo que con Malvinas a veces nos pasa también un poco de tener que trabajarlo muchísimo y ver cómo llegar a las nuevas generaciones para transmitir la experiencia, porque vos, yo, nuestra generación tiene un primo, un hermano, alguien que hizo la colimba o que fue sorteado para el servicio militar obligatorio, y sabemos, sí, los últimos. Claro, y sabemos de lo que hablamos cuando decimos, eran jóvenes que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Y hoy vos a un chico le decís eso, no saben lo que es. Y no sabe, claro. Y tampoco saben lo que era hacer el servicio militar obligatorio en la dictadura. Porque, a ver, una cosa es hacer el servicio militar obligatorio y otra distinta también es hacerlo durante la dictadura. Claro. O ser convocado cuando ya te fuiste a tu casa y ya pensabas que tu etapa militar había pasado y podías retomar los planes, y que de repente te convoque el Estado nuevamente y que no se plantee la posibilidad de no ir, ¿no? Uh-huh. Eso también a veces con los chicos es difícil. Viven con muchas más libertades, indudablemente, entonces esto de que a vos te llamen y vos vayas porque no se te representa la posibilidad de no obedecer esa convocatoria, realmente es un desafío grande a 44 años de la guerra, rumbo a los 45 que se van a conmemorar el año que viene. Ale, haciendo un poco de historia, ¿cuál es el principal interés de Inglaterra en quedarse? Porque esto no empezó con la guerra de Malvinas, la del 82, o sea, empezó muchísimos años antes con muchas idas y vueltas. ¿Qué es lo que les interesa exactamente de las islas? Bueno, mira, eso es una pregunta un poco compleja, capaz que es una pregunta para Gran Bretaña. Son cuestiones para que respondan ellos. Claro, son cuestiones de política y de estrategia, de cuestiones estratégicas. A lo largo del tiempo los intereses van cambiando, la importancia relativa de los sectores geográficos van cambiando. Fíjate si no ahora con el conflicto que hay en el estrecho de Hormuz, cómo cambia también el panorama y cómo por ahí zonas que parecen marginales de repente se vuelven claves para ciertas economías. Entonces es una pregunta compleja, es una pregunta que por ahí podría tener distintas respuestas que yo lógicamente no estoy capacitada para dar. Por ahí a esto se dedican más personas que estudian todo lo que es la política estratégica, ¿no? Y el nivel político estratégico. Yo estoy un poco más abajo de lo que es la guerra, digamos, en la experiencia de la gente que vivió a nivel táctico, la experiencia de combate, que estuvo en las islas, que pisó las islas y que en definitiva por ahí sus experiencias fueron determinadas por las decisiones de esta gente que toma las decisiones en el plano político estratégico desde un escritorio y que no sufre las consecuencias, ¿no? Claro. Yo estoy más con los que sufren las consecuencias que con los que toman las decisiones, y para ponerlo por ahí más sencillo. Ahora, vos eras chica y ya amabas Malvinas y todo esto antes de estudiar todo lo que la primera estudiaste. carrera incluso. Sí, fue por ahí los que nos gusta historia, esos bichos raros que nos gusta historia, siempre hay temas que nos llaman la atención. Malvinas era uno, hay otros, y bueno, por ahí se dio que las tareas de investigación se dieron en Malvinas, pero eso no significa que no siga leyendo mucho por ahí sobre la vida política de la Argentina en el siglo XX, sobre todo en los años 70, o sobre lo que fue una experiencia muy traumática de la humanidad, como fue el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son temas de interés que sí, de chiquita por ahí me gustaba leer. Vos sabés que por ahí no soy muy sociable tampoco, no me gusta la tele, así que bueno, cuando estaba en casa buscaba la compañía de un libro y leer, así que sí, siempre fue por ese lado. Bueno, ¿y por dónde arrancamos a hablar de Malvinas? Tenemos un montón de material. Hablemos del libro, ¿crees? Como para hacer un... Mar de Guerra. Mar de Guerra, mira, este es uno de los trabajos que Alejandra hizo junto a Rosana Guber, ¿no? Sí, Rosana fue la directora de ese equipo. También participaron, no quiero olvidarme de nadie porque ya tiene unos años el libro, pero Jasmine Ojañán, el capitán retirado Héctor Tesey, Hernando Flores, Laura Panizo,
Y ahí nos abocamos básicamente a lo que era la Armada en la guerra, que los distintos componentes, ¿no? Las distintas formas de habitar el mar que tuvo la Armada Argentina, que es una fuerza muy compleja porque tiene la parte de mar, de superficie, de submarinos, tiene la aviación naval también y la infantería de marina, que es la encargada de tocar tierra. Es como que tiene las 4 fuerzas en una. Claro. Entonces, yo no me había puesto a pensar en eso. Claro, entonces, me di cuenta anoche. Claro, entonces, porque en realidad, bueno, la Fuerza Aérea fue creada creo que en el 49, no me quiero equivocar, en 1 o 2 años, fue creada por el presidente Juan Domingo Perón y les trajo, bueno, muchas competencias a la Marina y a lo que era la aviación del Ejército para crear la Fuerza Aérea, y la Marina se quedó igual con lo que es la aviación sobre los ambientes marítimos. Ajá. Entonces Rosana Huber estudió todo lo que era, ella venía de estudiar la Fuerza Aérea, un grupo de caza de Fuerza Aérea, entonces continuó con los aviadores navales. Héctor se encargó de la infantería de marina, Hernando de los submarinos, Jasmine Ojanian del componente suboficial, Laura Panizo de lo que fue habitar el mar en las balsas de los sobrevivientes del Belgrano, María Cecilia Sotomayor, que no la nombré, ella estudió todo lo que fue la memoria, ¿no? El recuerdo de uno de los fallecidos en el crucero General Belgrano, en lo que es el interior profundo de la provincia de La Pampa, y yo estudié unos buques de transporte, básicamente el componente de superficie de la Armada Argentina a través de 4 buques muy pequeños de superficie que no eran de combate, eran de transporte, pero que se tuvieron que encargar de la logística en la guerra de Malvinas, con buques que eran de transporte, no estaban ¿Eran preparados. Los que llevaban comida, provisiones? ¿Qué llevaban? Llevaban de todo, llevaban tropas, llevaban armas, llevaban provisiones, sobre todo los víveres. En Malvinas las islas no tienen caminos, toda la comunicación es costera, es marítima, y en unas costas muy recortadas, muy irregulares, para los que se necesitan buques de poco calado y de tamaño pequeño. Entonces, bueno, lo ideal para hacer ese trabajo fueron los buques que utilizaban los mismos isleños. Esto es una cuestión de inteligencia, que la Armada vaya y se encuentre con que necesitaban buques que la Armada no tenía y que confiscó en las islas a la Falkland Island Company, a la gobernación, y puso gente de la Armada a tripular esos buques. Claro. Ahora, la composición de la gente que estaba a cargo, ¿quiénes eran? ¿Eran mayormente gente capacitada? Porque evidentemente para manejar los buques tenían que saber, ¿o era parte de los jóvenes que se habían ido desde acá? Eran jóvenes. Todos, yo me acuerdo de, algún capitán, el comandante del buque, que es un poco lo que nosotros le decimos el capitán mercante, ¿no? Es el jefe del buque, tenían 30 años, ¿no? O sea, eran todos jóvenes. Claro, eran todos jóvenes, unos más que otros. Los que estaban haciendo el servicio militar obligatorio tenían 20 años, porque recordemos que muchas veces decimos chicos de 18 años, pero los que fueron a Malvinas, salvo excepciones que fueron pibes clase 63, los que fueron a Malvinas fue la clase 62, que había sido sorteada en 1980, cuando cumplieron los 18 años, hicieron el servicio militar obligatorio en 1981 y fueron reincorporados en 1982 para ir a las islas. Los buques, por una cuestión, es lo mismo que pasa en la aviación, como los saberes son muy técnicos, la composición de las tripulaciones era mayormente de personal de cuadro. De la fuerza le decimos nosotros, oficiales y suboficiales, y en una menor proporción conscriptos que se encargaban de tareas de carga y descarga, de alige de los buques, una composición totalmente diferente a lo que es la fuerza terrestre, ¿no? Al ejército, que ahí invertimos la proporción. Por ahí de cada 10 efectivos, 7 eran colimbas y 3 era personal de cuadro.
Está bien. Mira, acá estoy buscando algunos de los... Porque esto es así en vivo, ¿eh? Esto es así. Algunos... Este es el buque... A ver si lo logro... El buque Penélope. A ver... eran muy chiquititos. El tamaño de estos... Sí, la Penélope era una goleta de madera de los años 20, era la más chiquita, era el más chiquito de los 4 buques auxiliares que se utilizaron en la guerra. Y bueno, hay un muchacho de Saladillo que es Guillermo Nicoló, a quien le mando un abrazo porque siempre estuvo dispuesto a charlar. Todas estas historias se reconstruyen a partir de lo que nos cuentan ellos, ¿no? De lo que pueden transmitirnos ellos, qué es lo que falta en los libros, en un documento por ahí más frío y técnico que elaboran las fuerzas militares para dar cuenta de lo que hicieron en la guerra. ¿Y él estuvo ahí? Él estuvo ¿Cumpliendo qué función? En el Penélope todos eran todos. Él era suboficial. En ese caso, por ejemplo, es bastante particular porque eran 6 tripulantes y uno solo era conscripto. Había un oficial que era el teniente González Llano, si no me equivoco, y otros 5 suboficiales y un conscripto que era Roberto Herscher, que hacía de traductor porque Roberto había hecho la primaria en realidad en una escuela bilingüe en Buenos Aires, en Vicente López, y hablaba muy bien el inglés, entonces lo habían llevado de conscripto, de traductor. De traductor. ¿Y por qué decís que todos hacían todo? Porque todos tenían que cargar, descargar, manejar el timón, porque ahí lo mismo que las guardias, digamos, en una tripulación numerosa te da la posibilidad de ir rotando, que 3 personas hagan una misma función por turno, pero cuando vos tenés nada más que 6 personas para cubrir guardias de 24 horas, para controlar que el buque navegue las 24 horas, digamos, como que todos tienen que hacer todo. Claro. El capítulo que vos escribiste dentro del libro se llama Entre la primera y la segunda ola. Sí. ¿No? Contale a la gente por qué. Entre la primera y la segunda ola, porque esa es una frase del teniente Vázquez, que era segundo comandante del Monsunen. Creo que tendría 25 o 26 años, era otro de los buques. Ese fue confiscado en Malvinas también, y él cuando me explicaba cómo hacían para con un buque que era mercante, o sea, no tenía armamentos, lo único que ellos llevaban era la pistola o el fusil, y tenían que navegar en un mar que estaba asediado por la flota más poderosa que se vio después de la Segunda Guerra Mundial, una flota de segundo orden como lo que es la británica. Me decía, bueno, nosotros navegábamos entre la primera y la segunda ola, para explicarme que navegaban muy cerca de la costa para que los radares los confundieran con la costa, que cualquier cosa, me explicó lo que era el azimut y todo, bueno, que cuando un radar no distingue en profundidad, entonces si veía algo, no detectaba que estaba antes de la costa, ¿no? Como que detectaba algo, pero lo confundía con la costa de las islas, claro. Genial. Era para camuflarse con las islas, que era la única defensa que tenían, claro. No ser detectados, porque una vez que eran detectados no tenían cómo defenderse. Sí, no, porque no tenían armamento, eran mercantes. No tenían armamentos, incluso el Monsunen fue atacado en Caleta Foca el 23 de mayo por ahí por 2 fragatas. Y ellos tuvieron que desembarcar, un desembarco en plena noche. Se me ocurre que al ser chiquitos y en el relieve que tienen las islas y la cantidad de accidentes geográficos y eso, se podrían, más allá del camuflaje que decías en la costa, por ahí esconder, meterse en algún recoveco, sí. ¿No? Sí, de hecho lo han hecho. La geografía de Malvinas está salpicada por muchas islas, así que siempre alguna ofrecía algún reparo para quedarse entre islas y no salir al mar abierto hasta que pasara el peligro. Bueno, acá tenemos un mapita para ese ahí.
Hoy tenemos de todo tipo de material Todo tipo de mapas. para hablar. ¿Cuáles fueron los encuentros más cruentos o los más difíciles? ¿Qué se te ocurre que tenemos que hacerle saber a la gente o recordarle a la gente? Yo creo que vale la pena recordar a todos, tanto quienes estuvieron en mar, tierra y aire, los que estuvieron en Gran Malvina o en Soledad, más allá de que, por ejemplo, los que estuvieron en Gran Malvina no tuvieron la posibilidad de combatir porque la guerra se detuvo con las operaciones bélicas terrestres de la isla Soledad, pero no por eso no vale la pena recordar esas experiencias, sobre todo por todo lo que pasaron quienes estuvieron en las islas hasta que llegaron los ingleses y hasta que tuvieron que enfrentarlos. Vale recordar en el homenaje para nuestros excombatientes y vale recordar para aprender como país, como sociedad, sobre todo en un momento donde, yo hoy te decía, no son 44 años, cuando nosotros éramos más chicas, parecía que la sociedad argentina y el país había dado vuelta a la página sobre muchas cosas, parecía que era imposible que algunas cosas regresaran, ¿no? Como que habíamos aprendido la lección. Y hoy ya no tenemos certeza, por lo menos en lo personal no tengo certezas de nada. No, yo tampoco. Veo que reviven un montón de cosas que pensábamos que estaban superadas y estamos viviendo un momento actual donde parece que resolver las cuestiones a través de enfrentamientos bélicos vale la pena, atacar países vale la pena y, o sea, que se normaliza que así se resuelven los problemas. Entonces, como sociedad, está bueno estudiar la Guerra de Malvinas como país para aprender las lecciones de esa guerra, y eso incluye también cuántos fueron, cuántos combatieron, cuántos no combatieron y qué cosas pasaron por estar en una isla y no llegar a combatir. Claro. Estos errores que se cometen, que deseamos hoy a nivel político estratégico, que no se planifica, ¿no? Si quieren venir, que vengan, le presentaremos Batalla, que sale por estar un poco obnubilado por esa plaza que se está clamando, pero que en realidad hay estudios que la plaza no la estaba avivando Galtieri, la plaza estaba avivando otra cosa, no estaba aplaudiendo la dictadura, había salido a la calle por otras cuestiones. Hay un cartel que creo que ahora fue invisibilizado y ocultado del Museo Malvinas, donde hay una mujer con un cartel que dice: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. La plaza la gente se reunió para, no sé si festejar la recuperación de Malvinas, pero tampoco se olvidaba de otras cuestiones que estaban pasando en el país. Y ya me fui por las ramas, no sé en qué estábamos. Hablábamos de lo más cruento. Bueno, sí. Sin dudas que el hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo fue lo que causó, en términos cuantitativos, la mayor cantidad de bajas, que fueron 323. Y después de los combates terrestres, el que se cuenta como más sangriento, tanto por la literatura argentina como la británica, es el combate de Monte London, que sucedió el 11 de junio a la noche, donde cayeron 30 argentinos y 23 británicos. Siempre las cuentas estas, los números, dependen de los criterios con los que se hagan, pero bueno, básicamente son 30 caídos por el lado argentino, 23 por el lado británico, más decenas de heridos, en un combate que empieza más o menos 8:30, 9 de la noche y dura hasta el amanecer del día siguiente. Está bien, o sea, como para poner en orden cronológico, el 2 de un día como hoy, ¿qué es lo que ocurrió? Las fuerzas argentinas desembarcan en Malvinas, una fuerza de tareas anfibias, se dice, que llevaba básicamente gente de la Armada, la mayor parte de la gente de la Armada, que es la encargada de hacer este tipo de operaciones. Desembarca, reducen a un grupo de 40 Royal Marines, que era la custodia de las Islas Malvinas, y toman la casa del gobernador y se establece
autoridades argentinas en las islas, ¿no? Una operación que está pensada como golpear o tomar para negociar. Lo que pensaba la Argentina es, nosotros vamos, tomamos las islas y obligamos a Gran Bretaña que se siente a negociar, cosa que después va a cambiar rotundamente, sobre todo a partir del 8 de abril, cuando empiezan a enviar tropas a las islas. Y a partir de ahí... Es una pregunta para Leopoldo Fortunato Galtieri. Y a partir de ahí lo que aparentemente piensa en esto el informe Rattenbach, que fue el informe de la comisión formada por 2 altos oficiales de Ejército, de Marina y de Fuerza Aérea dedicados a estudiar la guerra. Ahí está todo, son muchos tomos. Y hay poca gente que se haya dedicado a estudiar ese informe, que fue desclasificado en el año 2012. Uno de ellos es el capitán T6, compañero de equipo. Ahí aparentemente después la postura de Galtieri, porque acá es netamente Galtieri, ¿no? Recordemos que estábamos en dictadura y el uso de la fuerza militar no siguió los caminos que debería haber seguido en democracia, ¿no? En un país normal, en un Estado de Derecho. Entonces acá prácticamente las decisiones las tomaba Galtieri. Y después, Galtieri lo que piensa es que si él llena las islas de fuerzas, de tropa, va a disuadir con eso a Gran Bretaña de enviar la flota. Y después cuando Rattenbach le consulta, como que los británicos estaban viniendo, y él dijo que como que pensaba que iba a ser un doble a primera sangre, que iba a haber un pequeño enfrentamiento como para Gran Bretaña salvar su honor y nada más. O sea, que no se iba a producir un enfrentamiento bélico en serio. Pero Gran Bretaña es históricamente un estado bélico. Es un estado bélico, guerra, diría un soldado que era Sergio Sánchez, yo veía en la cantina del regimiento que la flota estaba viniendo porque ellos salieron el 8, los del regimiento 7, y casi todos salieron el 8 para el sur y después para Malvinas. Se reincorporaron el 8 y a partir del 12-13 empezaron a viajar hacia Río Gallegos y de ahí cruzaron a Malvinas. Y él decía, nosotros estábamos en la cantina, nos decían que no iba a pasar nada y nosotros veíamos por la tele cómo los británicos despedían a la flota. Y decíamos, Inglaterra, guerra que hay en el mundo, Inglaterra está metida. Entonces como que muchos, por ahí los pibes de La Plata, que eran más, que tenían más instrucción, que habían leído un poco más, había muchos que eran estudiantes universitarios, como que ellos sí eran más conscientes por ahí de que estaba la posibilidad de que fuera a haber un enfrentamiento bélico. Y también quienes hoy hablábamos de la Armada, los marinos, que por una cuestión de historia y de tradiciones estudian mucho a la Marina Británica. Ellos también como que sabían que era inminente el enfrentamiento armado. Claro, por eso es que yo al principio empecé diciendo que era una locura, porque no se equiparan las capacidades, ni los equipamientos, ni la formación, ni nada. Era como el partido de Argentina el otro día. Claro, o sea, no se equiparan ni las fuerzas, nada. Era imposible poder pelear contra un estado bélico como Inglaterra. Sí, a veces se habla mucho, ¿no?, de la diferencia de tecnología, de armamentos, de profesionalismo. Sí, indudablemente, si vos estás nadie duda que las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña tenían otra potencia que la Argentina, pero si encima de eso vos las disponés mal y no tomás todos los recaudos necesarios para enfrentar a un enemigo, lógicamente que los que están abajo la van a pasar peor. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cuándo llegó Inglaterra a Malvinas? ¿Cuándo llegaron? Vamos por escalones. Tomaron Georgia, creo que un 25 de abril. Ajá. El 1 de mayo empezó el bombardeo
aéreo sobre la isla Soledad, y a la noche el fuego de hostigamiento contra las tropas argentinas, ya el fuego naval, y el 21 de mayo desembarcaron en San Carlos y empezaron todo lo que es la campaña terrestre. Ahí tenemos el mapa, la isla Soledad. Entonces, el primer ataque fue sobre la isla derecha, digamos, y... Sí. Ellos desembarcan en San Carlos, que es sobre el estrecho de San Carlos, al norte de la isla Soledad, y empiezan a avanzar hacia Puerto Argentino. A fines de mayo cae lo que es la posición de Darwin, Pradera del Ganso, que es el istmo que une ahí la Fonia y la parte norte de la isla Soledad. Sí. Bueno, ahí, y después ya en lo que es entre el 11 y el 13 toman todos lo que son el cordón defensivo de Puerto Argentino, con el ataque simultáneo a Dos Hermanas, a Harriet y a London, y después a Wireless Ridge, a William y a Tumbledown. Uh-huh. No, impresionante lo que sabes, Ale. Impresionante, pero... Estamos en esto, es el trabajo, digamos. ¿Cómo? Es el trabajo, digamos. Esto. Bueno, pero además de tu trabajo es tu pasión, y se nota. A ver, yo tengo otro mapita acá. No, yo quería mostrarte este. Bueno, ahí tenés representado el avance, ¿ves? De donde sale la flecha roja es donde ellos desembarcan, el 21 de... Donde está ese círculo rojo, sí, es donde ellos desembarcan, y después representa el avance. Algunas unidades del régimen de la fuerza británica van hacia Darwin y Pradera del Ganso, y otros van ya directo a Puerto Argentino, pero para llegar a Puerto Argentino tenían que atravesar el cordón defensivo de los montes estos que están alrededor de la capital. Está bien, y ahí sobre la flecha más larga roja, o sea, debajo o por ahí, está el Monte Longdon. Monte Longdon está justo en el recuadro azul. Ah, ok, bien. Está ahí tapado por el recuadro azul. Sí, Monte Longdon está más o menos a 14 kilómetros de lo que es la ciudad de Puerto Argentino. Uno camina hacia el oeste y llega... Puerto Argentino es un poblado muy chico, son más o menos 1.800 habitantes. Ajá. En esa época deberían ser menos. Está todo recostado sobre la playa, ¿no? Como un pueblo alargado, uh-huh, sobre la bahía. Y una vez que termina todo el poblado, ya empieza, había en ese momento estaba el cuartel de los Royal Marines, que lo tomó, bueno, las fuerzas argentinas, lo utilizaron medio de depósito. Había algunos corrales de ovejas donde pasaron la noche muchos de los que iban hacia las montañas. Y ya después están todos los cordones montañosos, que bueno, nosotros le decimos monte, se le dice monte. Y bueno, y en esos montes estuvieron apostados durante, a partir del 18 de abril, las fuerzas argentinas, hasta que imagínate, los ingleses llegaron, bueno, a Monte Longdon el 11 de junio a la noche. O sea que son prácticamente 2 meses de estar viviendo a la intemperie, en un clima subantártico. Estamos hablando de mayo, de fines de abril, mayo y junio, con vientos que superan los 100 kilómetros por hora, con una humedad espantosa, con un frío por debajo de 0 grados, con días de muy poca luz. Allá amanecía por ahí a las 9 de la mañana y el sol se ocultaba a las 4 o 5 de la tarde. Claro. Y a eso le sumás que está nublado, que llueve. Hay un veterano de guerra que es Sergio Peca Delgado, que actualmente vive en Mar del Plata, pero tiene un documental muy famoso que se llama Notas Nuestras. Y en otra entrevista él dice, bueno, el Monte Longdon era como película de los 3 chiflados. En toda Malvinas había una sola nube que llueve y llovía sobre el London. Era así, ¿no? Claro. Como que y es muy cambiante. Yo, digamos, hemos estado allí y sí, te dicen, bueno, vos te vas a tener las 4 estaciones, andate tipo cebolla porque te vas a tener que sacar la ropa por el calor y te la vas a tener que volver a poner porque vas a estar muerta de frío. Y me tocó en febrero, uh-huh, creo que un día que lloviznaba, además es tanto el viento que las gotitas de agua te pegan y parece que te están matando. Y te corres de atrás de un bloque de piedras y el viento te mueve, porque el viento es fuertísimo. Y ya te digo, en febrero creo que ese día hizo 3 grados bajo cero. Y después de repente desaparece la lluvia y sale el sol y
pega fuerte, y bueno, y en ese clima ellos, sí, es muy raro, pero así es un clima oceánico, ¿no? Con mucha humedad, muy inestable, y bueno, y en la parte de los montes, que estás viviendo prácticamente en la intemperie, porque también no podés cavar un típico pozo de zorro porque haces 40 centímetros y encontrás roca, y además es turba, entonces empieza a brotar el agua, y eso que ellos dicen, ¿no? De, bueno, que cuando uno va caminando, vos apoyás el pie y sale agua, es como ir caminando sobre un colchón mojado, y es así, la turba es así. Claro, ahora vos después de estudiar muchos años Malvinas, un día pudiste ir, ¿no? Pudieron ir con el equipo de investigación. ¿Cómo fue llegar ahí, encontrarte? Porque debe venir así como una energía, primero la emoción, imagino emociones encontradas, ¿no? Mucha felicidad, pero mucha impresión por otro lado, sobre todo siendo tan consciente de todas las cosas, porque al estudiarlo, o sea, al ser especialista en eso, sos consciente de todo lo que pasó ahí. Sí, sobre todo en Darwin. En Darwin Darwin tiene una cosa muy especial. Bueno, ellos sabemos que el cementerio de Darwin fue hecho detrás de una colina, que la condición de los isleños para que los caídos argentinos quedaran en las islas fue que ellos no los vieran, y es tal cual, no se ven. Vas en un trayecto que es prácticamente el único camino que hay, que une Puerto Argentino con Darwin, y uno da la vuelta a una colina y ahí te sorprende el cementerio. Y uno empieza a conocer la historia que hay detrás de cada placa con nombre. Tuve por ahí la suerte de ir cuando ya el equipo argentino de antropología forense había hecho trabajo de investigación y había logrado identificar muchas tumbas. Entonces está el nombre de la persona, y bueno, de aquellos combates que yo por ahí había leído o había estudiado, ya sabes cuál es la historia, cómo murió, o qué pensaba hacer, quiénes eran sus padres, de dónde era. Entonces eso fue muy fuerte. Y después es realmente fuerte estar en los montes donde fueron los combates, encontrar los restos de los combatientes, ponchos, vainas servidas, alguna suela de zapatilla, las ampollas que se utilizaban en sanidad, ¿no? Para atenderlos, para que los médicos atendieran a los combatientes. Y después, sí, la parte ingrata por ahí es una forma muy inglesa, muy británica, porque es una forma muy educada de hacerte sentir que estás de más, ¿no? Porque si vos me preguntas qué te hicieron los isleños, yo te tengo que decir nada, pero yo creo que al tercer día, cuarto, ya quería salir corriendo e irme. Y esto por le el pasó, trato, por el trato de la gente. Por el trato, claro, que en realidad no te tratan, pero te hacen sentir todo el tiempo que no sos bienvenida. Bueno, más allá de que hay algo expreso, muy explícito en una casa que dice que los argentinos vamos a ser bienvenidos cuando dejemos de reclamar por la soberanía de las islas. Cuando uno va a los montes, están siempre en la parte más alta de cada monte hay una cruz, se recuerda solamente a los caídos británicos. Cualquier cosa que deje los argentinos es sacado. Después que van los argentinos, limpian los montes por cualquier recuerdo que hayan podido dejar un familiar o los veteranos o quien sea. Lógicamente no podés andar con remeras argentinas ni nada. El museo es como muy agresivo, el museo de las islas, en lo que muestra. Por ahí otra persona no le daría bolilla, ¿no? Para alguien que está en ciencias sociales y que un museo es un dispositivo importante, es un poco chocante, ¿no? Tienen esta forma muy sutil de hacerte sentir que no te quieren ahí. Y de hecho, ellos no se comportan de la misma manera con el argentino que con... O sea, yo estaba pensando eso, viste que son medio duros, medio fríos, o sea, culturalmente. Pero muy educados también, sí. Sí, entonces, tiene esa manera sutil. Y vos sabés que a mí me pasó esto y yo digo, por ahí soy yo, ¿no? Ahí es una locura mía, pero no, otros chicos del equipo sintieron lo mismo. Y también, bueno, vuelvo a Peca Delgado. En una entrevista lo escuchaba, él fue muy seguido durante muchos años a Malvinas.
y dijo que a partir de no sé qué año dejó de ir porque las sintió muy británicas. Dijo, ya como que me molesta ir, Mira. no me siento bien ya yendo a las islas. ¿Cualquier persona puede viajar a Malvinas? Cualquier persona puede ir. O sea, ¿el sistema es el mismo para viajar a cualquier lado o hay que cumplimentar alguna otra el sistema es el mismo, te piden pasaporte, no así cuando regresás, porque lógicamente en Tierra del Fuego, en Santa Cruz consideran que no estás viniendo del extranjero. Sí, cuando ingresás allá necesitas, y no, es lo del el seguro de salud, como a cualquier, como si vas a cualquier lugar. Mira, no, porque no vi nunca publicitado un viaje como te ofrecen a cualquier otro por ahí destino, un destino Malvinas. Y es un destino un poco caro por ahí, y es un destino muy particular, digamos. Por ahí la gente cuando tiene plata se va a Europa, se va a una isla del Caribe, no se va a un lugar subantártico. Claro. Sí, nosotros había excursiones, hay muchas casas que hacen excursiones de fotografía. Entonces, eso sí ofrecen el destino Malvinas, porque la fauna de Malvinas, todo lo que es la naturaleza de Malvinas, es promocionada, tiene un mercado, vienen de Australia, vienen de todas partes a hacer excursiones y también van de Argentina. Lo que pasa que, ya te digo, es una excursión carísima. Por ahí, un viaje que vos podés hacer con $2.000 en forma particular, que también es complicado porque vos necesitas toda la logística en las islas, por ahí una compañía de turismo te lo ofrece en $4.000 o $5.000. Claro. Un poco caro, por ahí con esa plata te haces otro viaje. Te haces un super viaje a otro lugar. Exacto. Está bien. Sí, es más que entendible. Tengo imágenes que me diste para mostrar. ¿Esto qué es? Bueno, esa foto, a ver. Ese es el muro en el museo donde hay una foto con los datos de cada uno de los caídos británicos. Solo los británicos. Perdón, acá hay, porque siempre hay una cuestión con el tema número, ¿viste? Que ellos niegan los muertos. No, ahí los caídos por el lado británico, sean tailandeses, sean lo que sean, por más que no fuesen de nacionalidad británica, los que cayeron peleando para Gran Bretaña. Ajá. Ese es el muelle de Darwin, Pradera del Ganso, que bueno, yo le saqué una foto cuando fui porque cuando hice la investigación de los barquitos se hablaba mucho de Darwin, del muelle de Darwin, y bueno, cuando lo vi ahí le saqué una foto porque era uno de los lugares donde iban a hacer descarga los buques auxiliares. Ahí estoy en un bombazo y atrás se ve lo ¿Eso que es un bombazo? Cerro. ¿Ese pozo? Es un bombazo. Por eso está negro, la parte por el fósforo, por los elementos químicos, no crece vegetación. Ajá. Entonces vos ves la isla toda salpicada de esos agujeros negros. Ese es el Valle Moody, allá atrás se ve Dos Hermanas. Por algo le dicen, los soldados argentinos no le decían Dos Hermanas. No, ¿cómo le dicen? Eran las dos tetas para los chicos argentinos. Es Two Sister o Dos Hermanas. Y ahí, hoy deseamos lo que es trabajar de manera transdisciplinaria, porque uno ve ese agujero y dice, un bombazo. El militar te explica por la profundidad y por el diámetro, qué tipo de calibre, si es naval, si es terrestre, pero además te explica otra cosa, que una cosa es el diámetro que deja la huella que deja en la tierra, y otra cosa es el diámetro que alcanzan las esquirlas cuando la bomba explota, ¿no? Las esquirlas es todo ese fierro incandescente, caliente, que hiere a todos los que están alrededor. Uh-huh. Entonces el bombazo de repente no es solamente ese hueco, sino es todo el desastre que hace alrededor. Los heridos argentinos son muchos más los heridos por esquirla que los heridos por bala. Es lo mismo que los británicos en la guerra siempre, ¿no? Son muchos más los heridos por esquirla, por herida de esquirla que por herida de bala. Está bien. A ver, ¿alguna otra imagen? Creo que esta es la parte más rica de todo. Eso estamos caminando, ¿ves? Ahí ya nos estamos acercando a Dos Hermanas. Ese es Dos Hermanas más de cerca. Ahí estábamos buscando la posición de Héctor,
porque Héctor estuvo en una batería, en la batería C del grupo de artillería 3, que es de artillería, sí apoyo a London y a Tumbledon, que están uno a cada lado, entonces estábamos buscando las posiciones de los cañones de su batería. Claro, porque... Perdón, no son cañones, son obuses. ¿Son qué? Obuses. Obuses. Yo por las dudas que lo escuche Héctor y después me rete. El obús hace un tiro con una curva, el cañón hace un tiro recto. Bien, entonces, bueno, vale la... Y no cañón. Vale la aclaración, porque debe ser muy fuerte después de haber escuchado tantos testimonios de todas las personas con las que hablaron, llegar ahí y empezar a atar cabos, ¿no? Sí, más que atar cabos surgen muchas preguntas por ahí, ¿no? A mí, bueno, discúlpame, pero Rosana siempre nos dice, ¿no?, que un investigador en vez de sacar conclusiones tiene que hacerse preguntas. Y siempre nos dice, si ustedes ya tienen la respuesta antes de pensar, ¿para qué investigan?, ¿no? Como que el investigador se debe hacer preguntas. Muy bien, Rosana, tenés mucha razón, es muy lógico lo que decís. Entonces, no, y estar ahí es fundamental para comprender la dimensión de muchas cosas, porque vos escuchabas cosas y no te las alcanzás a representar. Y cuando estás ahí, claro, entendés y entendés algunas, ponés en duda otra, entonces podés preguntar mejor. La oscuridad de Malvinas, por ejemplo, cómo era una guardia. Vos en Malvinas a la noche te pones la mano acá y no la ves. Entonces sí, bueno, ¿cómo hacían guardia, no? En un lugar donde un viento tan fuerte hace que los sonidos, si yo te estoy hablando a vos y tengo el viento en contra, vos no me escuchás por más que esté a 1 metro. Y si el viento está a favor, escuchás a la gente que está hablando a 80 metros. Entonces, bueno, eso... Claro, qué difícil. Figúrate, en un combate, encima el combate de London fue un combate nocturno. ¿Y cómo hicieron? Y bueno... Bueno, eso es parte de la investigación del libro que está por venir, ¿no? Eso es parte, claro, del libro que va a salir en julio y para el que hemos trabajado muchísimo, y entre los arqueólogos, los estudiosos del Estado, los antropólogos, documentos militares, los rastros que quedaron en el terreno de aquella guerra, las entrevistas. Bueno, tratamos de, por un lado, ir aislando cuestiones y después reintegrando todo, ¿no? Para comprender qué sentido tuvo para los que estuvieron allí la guerra, ponerse en el lugar de ellos. No es por ahí, bueno, decíamos, al que le gusta, al que quiere historias cerradas, quién estuvo bien, quién estuvo mal, qué se tendrá que haber hecho. No, eso no va a estar en el libro, porque no somos quienes para decidir, no somos quienes para emitir juicios morales. Sí está la reconstrucción desde la perspectiva de los que estuvieron ahí, que son varios, porque eran soldados, hubo suboficiales, hubo oficiales, y cada uno ocupa un lugar en la cadena jerárquica militar diferente. Cada uno tiene, muchos tienen armas diferentes, no todos usan las mismas armas, tienen responsabilidades diferentes, pueden hacer y no hacer, y deben hacer y no hacer cosas diferentes. Entonces eso es lo que tratamos de entender, ¿no? Claro. En vez de poner una opinión muy general que englobe todo, en realidad esto de complejizar, ver que las cosas no son tan homogéneas y de tratar de entender qué pasó en London aquella noche. Bueno, en London hubo un 25eño, ¿no? De Riestra. No tengo, yo no tengo ese dato. Pero entonces tal vez me estoy equivocando. Capaz. No, claramente me equivoco yo. En London estuvo la compañía B del Regimiento 7. De La Plata estuvo una sección disminuida, se dice, de lo que fue las Vico, que era un batallón de infantería de marina, ametralladoras 12,7 de la infantería de marina. Hubo una sección de la compañía de ingenieros 10. Hubo 2 observadores adelantados de la batería C del grupo de artillería 3. Y después, bueno, llegó como en una reacción o lo que se llama contraataque, una sección de la compañía C, que es el 7, y seguramente me estoy olvidando de algunos, pero bueno, no fue un componente de fuerzas, pero que básicamente fue la compañía B del regimiento 7 de La Plata, con agregados por ahí de la compañía comando, de la compañía de la sección sanidad, de la compañía servicios, etcétera. ¿Qué estamos viendo acá, Ale?
¿Qué es eso? Eso es en el Valle Moody. Habían sido posiciones de la batería C, del grupo de artillería 3. Héctor nos contaba que, como viste, yo te decía que brota el agua en la turba, entonces los soldados que permanecen haciendo guardia se mojan, entonces habían ideado hacer el pozo y ponerle un tambor de 200 litros que habían encontrado en un depósito de combustible del hidroavión, me parece que era de la gobernación de Malvinas, algo de eso. Encontraron todos esos tambores, entonces dijeron, bueno, hacemos el pozo, enterramos el tambor y se metían ahí adentro para no mojarse. Y era todo un tema a ver si encontrábamos esos tambores o no, y los encontramos y están todavía ahí. Hay incluso algunas fotos que están incrustados en la tierra. Ajá. ¿Y hay alguna historia de todo lo que escuchaste que cuando llegaste allá no te cerró del todo? Porque puede pasar por ahí por confusión o por un montón de situaciones. Sí, por ahí dije algo que cuando yo me paré arriba del London, y esto me lo dijo un veterano que trabajó mucho con nosotros y que viajó a London y que viajó a Malvinas la segunda vez con el equipo para indicar posiciones en London, para explicar cosas. Y él me dijo, yo me enteré que cuando vos estuviste en London dijiste cómo hicieron los británicos para subir acá, ¿no? Porque yo me paré en London y vi cómo era y dije, pero ¿cómo logran subir, no? Porque si vos estás en una posición alta y otro tiene que subir en un lugar donde no hay protección, ¿quién lleva las de ganar, pensás vos? Y nosotros. Entonces, claro, yo miré y como que quedé perpleja, ¿no? Pero entonces eso abre muchas preguntas y te las vas respondiendo con esto de que yo te digo, del viento, cómo lleva y trae sonidos, la oscuridad. Bueno, es todo lo que tratamos de... Es casi la pregunta una de las preguntas guías de la investigación. Claro, está bien. A ver, vamos a mirar alguna otra... mira, esta... Esa foto es buenísima. Estoy metida ahí en un recoveco. Creo que era la única que entraba, por eso entré yo. Muy chiquito. Los otros eran el más grandes, entonces yo me acuerdo de haberme metido así, porque nos parecía que había algo ahí adentro y queríamos ver qué era, y no era nada, era nada más, era un juego de la luz con las piedras, que parecía que había algo, pero en realidad no había nada, pero seguramente se pudo usar como protección, porque con esta dificultad de hacer los pozos de zorro y las posiciones, lo que los casi 300 personas que habitaron London, o más de 300, en realidad terminaron habitando dentro de los huecos de las cuevas que les dejaban las piedras del London. Eso es allá está, la Falkland Island Company, que en el año 82 era propietaria del 70% de las tierras de Malvinas, y es la dueña del único supermercado, ¿no? Prácticamente tenía el monopolio de todo lo que eran las islas. Y de los buques también, ¿no? De alguno de los buques. Claro, del Monzón en seguro. Ajá. Y el Forest era de la gobernación, y después el Penélope no me acuerdo en este momento, pero capaz también que era de las Falklands. Ese es un lobo marino que estaba ahí cerca de lo que era el faro. En aquella época era el faro, ahora está abandonado, pero tiene una naturaleza muy linda. Malvinas, yo no la pude disfrutar porque nosotros fuimos prácticamente, no hicimos turismo, ¿no? Las playas esas llenas de pingüinos emperadores, no lo hicimos. Hicimos lo que fueron los montes. Esa es una posición que en ese momento, te preguntaba si fue de una ametralladora, si fue de un cañón, de qué fue. Es en el lado oeste del Monte London. Fíjate cómo está todo el picado, ¿no? Sí. Se nota bien que es una posición. Ahí hubo algún arma argentina. Bastante grande parece también el espacio. Posiblemente, ahí es que cuando uno necesita que te expliquen qué tipo de arma va ahí, por qué es circular, por qué es tan grande. Eso es sobre el lado norte. Esa es una posición, ves que hay chapas, eso es una posición sobre el lado norte del monte. Esas son placas que recuerdan los caídos británicos. Pero bueno, eso es importante para saber, ¿no?, en qué sectores cayeron los británicos, después hacer como un mapa, claro. Esas son posiciones dentro esa es una posición de una hamaca, que es una
una ametralladora que es de apoyo de los infantes del ejército, y allá se ve el río Murrell, que es un poco en donde fue la parte fuerte del combate, ¿no? Ajá. Ellos avanzaron desde ahí. En realidad se pensaba que los ingleses iban a avanzar desde el norte, por eso todas las posiciones estaban mirando hacia el norte, y vinieron un poco más del oeste y del noroeste. Está bien, bueno, y como resultado de este viaje de estudios que hicieron, hubo un trabajo que, bueno, tenemos un pequeño video que también les voy a invitar a ver, para que tengamos noción de justamente los resultados que se hacen de estos viajes, que más allá de que obviamente seguramente los especialistas lo disfrutan un montón, es un viaje de trabajo, y esto es algo de lo que lograron Hoy, 2 de abril, hacer. Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas, volvemos a las islas a partir de la digitalización de su patrimonio. En noviembre de 2023, un equipo interdisciplinar dirigido por la doctora Rosana Guber llevó adelante la primera campaña arqueológica de relevamiento junto a veteranos argentinos. En 63 horas de trabajo de campo, se realizaron 450 registros de posiciones, rasgos de artillería y objetos, más de 7.000 fotografías, 350 minutos de vuelo de dron, la reconstrucción de 3 experiencias de combate y 5 fotogrametrías de posiciones relevantes. Este proyecto, además de tener un interés científico, permite reconstruir y revalorizar las experiencias de quienes combatieron. Hoy, 2 de abril, nuestro humilde homenaje para ellos. Bueno, impresionante. Sí, yo no fui a ese viaje. Nosotros hubo 2 viajes por cuestiones burocráticas. 4 fuimos en febrero del 2023, íbamos a ir todos, no se pudo. Y después en noviembre fue casi todo el equipo, yo ya no fui. Y la verdad es que los arqueólogos hicieron un laburo terrible con la reconstrucción de posiciones, con la localización, y después, además de llevar todos los registros, después cuando vinieron, es plasmar en mapas, ¿no es cierto? Y ahí trabajamos mucho en conjunto, porque yo por ahí, por las entrevistas, tengo que fulanito me dice, y yo estuve en tal lugar hasta tal día, y después me fui acá, y a tantos metros tenía al sargento. Entonces, con los rastros que ellos tienen, que no dicen nada en el terreno, y con la voz de los veteranos, vos le vas dando un nombre y una temporalidad, claro, a esos registros que ellos hicieron en campo. Y además la reconstrucción de 3 experiencias de combate, porque como fueron 3 veteranos de guerra, se filmó todo el tiempo y se geolocalizó todo lo que fue el avance de la compañía, de la sección de la compañía C, que hizo el contraataque. Imagínate que estás a las 2 y pico de la noche, te dan la orden de ir a un monte en plena noche que vos ves los fuegos, y te ordenan subir con 30 hombres para contraatacar. Y bueno, otra experiencia que fue la del Cabo Pedemonte, que se le murieron los 3 soldados que estaban en la posición con él, que es muy dura también. Así que bueno, todo eso se registró para integrarlo a la investigación, y para como un elemento más para comprender la experiencia de quienes estuvieron. Sí, impresionante. La verdad que bueno, primero felicitaciones a vos. Admiración total, porque además de todos estos logros, fuiste por tu sueño. Yo soy amiga tuya, y me alegro un montón todo lo que estás haciendo. Bueno, yo te agradezco un montón. Las palabras estas, sí, la verdad fue como un sueño cumplido. Yo creo que en ese momento tampoco caía, pero además de llegar a Malvinas era con quién llegaba. Porque no es lo mismo llegar solo que llegar con una persona que ha estudiado muchísimo Malvinas, con alguien que que estuvo en Malvinas, y que te va diciendo y explicando un montón de cosas y dándole sentido a un montón de cosas, que si no es una piedra y nada más. Y bueno, mi compañera de habitación, que era Sofía Vasallo, que trabaja en el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, con la que también es cordobesa, así que era un placer charlar con Sofi, y agradecerte a vos por este espacio, primero, bueno, por tenerme en cuenta, por invitarme, y por siempre tener en cuenta Malvinas y hacer estos homenajes
que para los muchachos que estuvieron y para sus familiares es el mayor reconocimiento, que se los recuerde, sobre todo el 2 de abril, pero más allá del 2 de abril, que la sociedad argentina se acuerde de ellos y sobre todo que aprendamos de aquella experiencia y que nos volvamos por ahí un poquito más pacíficos y que dejemos de reivindicar las experiencias de guerra o el mito de guerra como forma de resolver los problemas entre la violencia entre seres humanos y entre estados, que es el conflicto bélico, ¿no?